Continuamos con la serie de predicaciones sobre las últimas enseñanzas de Jesús antes de la crucifixión. La anterior semana, nuestro hermano Roberto Zulete estuvo compartiendo con ustedes acá y seguramente desarrolló la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y comprendimos la importancia de vivir o de estar preparados para la venida de Cristo y de ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Esta mañana en el primer turno estuve predicando sobre la segunda parte de ese capítulo que cuenta la historia del juicio de las naciones y vimos la diferencia que hay entre ser una oveja y ser un cabrito, y que cuando Jesús regrese Él separará a los cabritos de las ovejas. A las ovejas les dirá benditos, bienvenidos, y pues a los cabritos les dará una reprensión. Ahora continuaré desarrollando el pasaje de lo que sucedió entre el día martes y miércoles antes de la crucifixión de Jesús. Y hablaremos del complot que hicieron para aprender a Jesús y hablaremos del ungimiento de Jesús en Betania. Vamos al primero, el complot para matar a Jesús. Acompáñeme allí a Mateo. Si podemos poner el texto bíblico. Capítulo 26. Versículo 1 al 5. Y dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esto sucedió entre el día martes y miércoles antes de la crucifixión. Y vamos a extraer 2 grandes enseñanzas de estos pasajes. En el verso 1 y 2 vemos algo muy interesante. Jesús les dice a los discípulos en el verso 2: y sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús, querida iglesia, siempre le dijo a los discípulos lo que iba a acontecer. Esta declaración que les dice: dentro de unos días voy a ser crucificado, no era nueva para los discípulos. La Biblia registra que en reiteradas oportunidades ya Jesús les había manifestado a los discípulos que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Lo hizo en Mateo capítulo 16, verso 21, mucho antes de esta situación. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya en Mateo capítulo 16, Jesús les dice a los discípulos: voy a ir, voy a morir y voy a resucitar. En el capítulo 20 del mismo evangelio, una vez más Jesús habla y les dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahora en el capítulo 26 de Mateo, Jesús les dice: ustedes saben que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, los discípulos sabían perfectamente que Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir e iba a resucitar.
Digan conmigo, Jesús siempre anunció lo que sucedería. La pregunta es, si Jesús les había anunciado en reiteradas oportunidades que Él iba a subir, iba a morir e iba a resucitar, entonces ¿por qué los discípulos cuando Jesús fue crucificado, prendido, murió y resucitó, dudaron en su corazón? Se sorprendieron. Observe la reacción de ellos en Mateo capítulo 28, 5, cuando Jesús resucitó. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid y ved el lugar donde está puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero ¿qué dice el texto bíblico? Pero algunos dudaban. ¿Cómo alguien puede dudar después de haber escuchado esta promesa tantas veces? ¿Cómo alguien puede sorprenderse cuando aprenden a Jesús? Todos corren por sus vidas, pero Jesús les dijo: me van a aprender. Ahora Jesús les dijo: voy a resucitar. Jesús resucita y lo ven y tienen dudas en su corazón. ¿Cómo alguien puede dudar después de haber escuchado tantas veces una promesa? Bueno, la respuesta es: puede dudar o porque nunca prestó atención bien a las promesas, o porque simplemente no cree que se cumplirían. Entonces tiene dudas en el corazón. Es decir, el problema nunca fue que Jesús no les dijera lo que iba a acontecer. El problema nunca fue que Jesús no iba a cumplir su promesa. El problema radicaba en que los discípulos tenían mucha incredulidad en su corazón. Por eso cuando sucedió se sorprendieron y es más, dudaban de que eso estaba sucediendo. Y Jesús, querida iglesia, nos ha dejado en la palabra toda la explicación de lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que hará. Todas estas verdades están registradas allí en la Biblia. Pero tristemente el problema hoy en día es que muchos, al igual que los discípulos, o no estamos atentos a las promesas que están allí, o simplemente no creemos que esas promesas se van a cumplir. Hay más de 3.565 promesas en la Biblia. Y la pregunta es: ¿cuántas conoce usted? La otra pregunta es: ¿en cuántas de estas promesas usted cree ciegamente que se van a cumplir en su vida? El problema no es la falta de información. El problema no es que las promesas están ocultas. El problema es que a veces estamos tan distraídos que a pesar de que las promesas se dan, no las comprendemos, o es que tenemos el corazón con tanta incredulidad que no creemos que se vayan a cumplir. Por ejemplo, la Biblia enseña que Jesús otorga salvación, pero hay muchos cristianos que dudan de su salvación. La Biblia enseña que Jesús otorga perdón, pero hay muchos cristianos que viven condenados con sentimientos de condenación, no pueden dejar atrás el pasado. La Biblia enseña que Jesús tiene poder para hacernos libres del pecado, pero algunos viven esclavos del pecado, porque aunque está allí, aunque conocen la promesa, no creen que esa promesa es para ellos. La Biblia dice que Jesús tiene la capacidad de sanar al enfermo, pero muchos viven enfermos. Jesús dice la Biblia que por sus llagas hemos sido curados. Pero aunque conocemos la promesa, a veces o no le damos la importancia necesaria o simplemente no la creemos.
La Biblia dice que Jesús envió al Espíritu Santo para llenarnos de poder, para predicar y testificar. Pero muchos creyentes ignoran el poder del Espíritu, nunca lo han experimentado, aunque han leído muchas veces Hechos capítulo 2. La Biblia dice que Jesús va a regresar, es una promesa indiscutible, pero muchos viven como si Jesús nunca fuera a volver. Y les va a pasar lo que Jesús dijo en Lucas. Cuando esos siervos veían que su Señor tardaba en regresar, comenzaron a golpear a sus criados, a emborracharse, y entonces su Señor llegó a la hora que no pensaban y lo reprendió. Y hay muchos cristianos que viven como si Jesús nunca fuera a volver, cuando esa es la promesa quizá la más importante para el creyente. La Biblia enseña que nunca estaremos solos. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero muchos luchan con sentimientos de soledad. Porque aunque la promesa está allí, no creemos que se vaya a cumplir en nuestra vida. La Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero vivimos en angustia. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, pero nos desesperamos. La Biblia dice que presentemos a Dios todas nuestras peticiones, que Él es fiel para responder, pero oramos y dudamos que Dios pueda responder nuestra oración. Entonces, no importa cuántas veces escuchemos las promesas, si no creemos en las promesas, siempre viviremos con dudas. Como los discípulos, Jesús les dijo varias veces, voy a morir, voy a resucitar. Ahora muere, se espantan, resucita y tienen dudas en su corazón, porque aunque sabían que sucedería, tal vez pensaron que nunca llegaría a pasar. Y el problema una vez más radica en la incredulidad del corazón del hombre. Por eso la primera enseñanza en esta mañana es: conozca las promesas que Dios tiene para usted. Y en segundo lugar, crea en ellas ciegamente. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. Existen más de 3.565 promesas. ¿Cuántas conoce usted? ¿5? ¿10? ¿15? ¿20? ¿21 y medio? Conozca las promesas que Dios tiene para usted. Pero no solo conozca las promesas, crea en las promesas. Aférrese a las promesas, que las promesas de Dios se vuelvan un rema en su vida, una ancla segura de la cual usted se agarra, se afirma y usted camina en ellas. Entonces llevará una vida victoriosa. Pero vamos a continuar con el texto bíblico. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y ante esta escena debemos preguntarnos algo. No sé si usted lo ha hecho, pero yo me he hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible que un grupo de sacerdotes, de escribas, de ancianos del pueblo, en la casa de un sumo sacerdote, se reúnan para maquinar con engaño, agarrar a un inocente y matarle? ¿Cómo es posible? ¿No se supone que el sacerdote era una persona espiritual? ¿No se supone que el escriba era una persona espiritual? ¿No se supone que los ancianos eran gente de renombre, sabia? ¿No se supone que el sumo sacerdote era la máxima autoridad espiritual? ¿Cómo es posible que este grupo se reúna para maquinar la aprehensión y la muerte de un inocente? ¿Cómo es posible que profesando ser espirituales sean capaces de tal maquinación? La respuesta es posible. ¿Sabe por qué? Porque la vida espiritual que ellos llevaban era una vida superficial. La vida espiritual que ellos llevaban era una vida de hipocresía.
La vida espiritual que ellos llevaban era una vida espiritual vacía. Y cuando uno vive una vida espiritual de hipocresía, vacía, religiosa, superficial, créame que es posible hacer esas cosas y otras cosas muchísimo peores. Porque no se puede llevar una vida cristiana espiritual superficial. La Biblia registra, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, el caso de personas que llevaron una vida superficial cristiana, y registra el caso de un muchacho que estaba viviendo en fornicación con la esposa de su padre. Pastor, ¿cómo es posible que eso suceda en la iglesia? Es posible. Es posible cuando las personas viven una vida espiritual superficial. La Biblia registra el caso de un Ananías y Zafira que dentro del pueblo fueron capaces de engañar al Espíritu Santo y sustraer parte de su heredad. ¿Cómo es posible? Es posible cuando una persona lleva una vida espiritual superficial. Y a lo largo de estos años yo he visto decenas de veces la historia repetirse. Recuerdo hace muchísimos años atrás, un hombre, miembro de iglesia, aparentemente un ejemplo para todos, ejemplo de matrimonio, ejemplo de todo, ejemplo de ternura, servía, pero llevaba una vida doble. Un día invitó a una muchacha, jovencita, de la misma iglesia, y le declaró su amor. ¿Cómo es posible que un hombre adulto con familia, esposa, en servicio, pueda llegar a enamorarse y declararle amor a una jovencita? ¿Cómo es posible? Es posible cuando uno lleva una vida espiritual que es superficial, que es pura apariencia, pero no es real. Recuerdo el caso de un muchacho que se levantó para pelear con todo el mundo. Se creía el teólogo, el que sabía todos los misterios, criticaba a todas las iglesias, a todos los pastores, se jactaba de conocimiento. Aparentemente algunos lo veían como alguien que conocía la Escritura, pero en las noches se iba a antros de perdición, iba a prostíbulos, se emborrachaba. ¿Cómo es posible que alguien así pueda llevar una doble vida? Es posible. Es posible cuando llevamos una vida espiritual superficial. ¿Cuántos casos de matrimonios cristianos donde el marido o la esposa está viviendo en adulterio? ¿Cómo es posible si iban a la iglesia? Es posible si llevas una vida espiritual superficial. Por eso, el hecho que tú estés debajo del techo de una iglesia no te hace cristiano. Así como el hecho de que estés debajo del techo de un garaje no te hace auto, de igual forma, el hecho que estás debajo de un techo cristiano no te hace cristiano. Cristianismo es vivir la vida cristiana, es vivir la palabra de Dios, es comunión con Dios, con el Espíritu. Y si tú no lo haces, llegarás a vivir una vida superficial. Entonces se repetirá en ti la historia de estos grandes líderes espirituales, teniendo cargo, sirviendo, entre comillas, siendo ejemplo de todo el pueblo, pero maquinando perversidades. ¿En qué momento empezaron a maquinar perversidades? En el momento en que su vida espiritual era simplemente superficial. Por eso, querida iglesia, tengo un segundo mensaje para usted. Y es: no viva un cristianismo superficial. No permita que su vida espiritual se vuelva una rutina de ir a la iglesia cada semana. No permita que su vida espiritual se vuelva una religiosidad vacía. No permita que su vida espiritual se vuelva una hipocresía sin medida. Esfuércese cada día para conocer a Dios y amarle. Avive el amor que usted tiene por Dios. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. Nunca permita que su amor se enfríe, porque cuando su amor se enfría, su vida espiritual se vuelve superficial. Solo apariencias, solo fachada. Y cuando llega la tormenta, no está preparada, no está preparado, todo se viene abajo.
Entonces viva la vida espiritual que Dios quiere. Y sabe, para usted mantener esa vida espiritual encendida, 3 cosas básicas que el creyente nunca debe dejar de hacer. Recuerdo la historia de un entrenador de fútbol. Lo contrataron, muy reconocido, para entrenar a uno de los mejores equipos, y cuando llegó, el entrenador reunió al equipo y les dijo: bueno, me han contratado para ser de ustedes los mejores. Entonces sacó una pelota de fútbol y les dijo: esto es una pelota, es redonda, su material es cuero, por dentro tiene esto, tiene este peso. Nadie entendía. Uno de los futbolistas le dijo: pero profe, ¿cómo no se viene a hacer la burla? Nosotros por supuesto que sabemos que eso es una pelota. Entonces él les dijo: miren, para ser los mejores tienen que volver al principio. Tienen que dominar las cosas básicas, como la composición de la pelota. Y entonces serán expertos en las cosas grandes. Y saben, en la vida espiritual es lo mismo. Las cosas más importantes del cristianismo son las cosas básicas. A veces nos afanamos por las grandes cosas, tenemos comezón de oído por los misterios apocalípticos, escatológicos, pero el secreto de la vida cristiana radica en las cosas más básicas. ¿Quiere usted tener una vida espiritual siempre encendida? Oración, lectura de la palabra y servicio. Pastor, pues está como para un recién convertido. Es que ese es el secreto de la vida victoriosa del cristiano. Porque no importa cuántos años usted tenga yendo a una iglesia, si usted no ora, usted tiene una vida espiritual superficial. No importa cuántos años usted tenga asistiendo a iglesias, si usted no lee diariamente la palabra, usted lleva una vida espiritual superficial. No importa si usted tiene décadas ese Matusalén en la vida cristiana, si usted no sirve a Dios, usted está llevando una vida superficial cristiana. ¿Por qué, pastor, eso del servicio? Santiago dijo: tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, tu fe es muerta. Él dijo: yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Entonces, alguien que tiene una fe verdadera, pues va a dar obras. Las obras son el testimonio de que tu fe es real. Por eso, vida de oración, vida de lectura de la palabra y servicio son las cosas más importantes y más básicas en la vida del creyente. Con la oración tú te comunicas con Dios, con la palabra Dios te responde. Alguien de Yanira dijo en una oportunidad que la Biblia es la palabra de Dios. Y si quieres escuchar a Dios hablarte audiblemente, lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar su voz audiblemente. Porque la Biblia, su palabra, es el medio por el cual Dios te habla. Pero créeme que si descuidas lo más importante, un día estarás llevando una vida superficial. Puede que todos en la familia te consideren cristiano. Puede que en la iglesia todos te vean como un hermano o una hermana de iglesia correcto. Pero tú en tu corazón sabes que estás muy lejos de Dios. Y eso tarde o temprano se va a manifestar. Lo oculto tarde o temprano sale a luz. Por eso, esfuérzate en lo que tienes que esforzarte. Cuando Jesús escribe las cartas en Apocalipsis, una de las cartas está dirigida a una de las iglesias y les dice: mira, yo conozco tus obras, tus hechos, eres esforzada, eres valiente, pero tengo algo contra ti. ¿Qué tenía Jesús? Has perdido tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete. Perder el primer amor es muy sencillo. Y todo comienza cuando descuidas estas 3 cosas tan básicas: oración, lectura y servicio. Pregúntate ahí donde estás: ¿cómo está tu vida de oración? El otro día hablaba con el equipo ministerial y les decía: miren,
La comunión informal es buena, pero la comunión informal nunca va a reemplazar a la comunión formal que uno tiene que tener con Dios. Mucha gente dice, pastor, es que mi vida, yo mi devocional, mi oración la hago todos los días mientras como o mientras voy al trabajo, mientras manejo. No, eso es informal. Es bueno hacerlo, pero eso nunca jamás va a reemplazar la comunión que tú tienes que tener de intimidad con Dios. Mira, yo puedo venir acá a la iglesia y ver a una persona y hablarle un ratito, ir. No va a ser hasta que yo me siente a cenar con esa persona que realmente nos podamos conocer. Y muchas personas con Jesús tienen una relación muy superficial camino al trabajo, pero nunca separan tiempo para sentarse con Jesús, conocer su corazón, pasar tiempo con Él. Eso es comunión, como María dice que se sentaba y contemplaba a Jesús. Esa comunión es importante. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Tienes tiempos específicos para buscar de Dios? Miren, eso de que yo oro a veces en la mañana, yo oro a veces al mediodía, yo a veces oro eso es una informalidad. Forma disciplinas en tu vida. Tú eres lo que tus disciplinas son. Ponte todos los días a orar 6 de la mañana y nunca falles esa cita y crearás un hábito de comunión con Dios poderoso. No seas como los gorditos que decimos, esta semana entraré al gimnasio y nunca entramos. O vamos 2 días y luego abandonamos el gimnasio. El otro día visité una célula y les decía que todo lo que uno logra yendo al gimnasio se logra a base de disciplinas. Pero las disciplinas cuestan hacer, pero los resultados después de un tiempo se dejan ver. Cuando tú vas al gimnasio, la primera vez que vas motivado, ¿no? Te compras tu deportivo, tenis nuevos, dependiendo, ¿no? 3 días después estás macurcado, no quieres ir, estás cansado, ¿no? Encima te miras al espejo y dices, no he bajado nada. Te desesperas. Si tú abandonas ahí tus ejercicios, siempre vas a estar como estás. Pero si tú a pesar de eso te esfuerzas y creas el hábito de seguir yendo todos los días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes después, 21 días después crearás el hábito y después de unos 2 meses, ¿qué empezarás a ver? Resultados. Y cuando veas resultados dirás, ¡wow! ¡Sí funciona! Y te motivarás. Es lo mismo en la vida espiritual. Te pones tu alarma, te compras tu cuadernito para devocional, tus marcadores, resaltadores, Biblia de estudio, comentario, todo tu biblioteca. Voy a empezar mi comunión. 1er día feliz, 2º día feliz, 3er día tengo sueño, 4º día, ay, es que no ha pasado nada. Y algunos se desaniman. Pero tienes que hacer lo mismo que como el deporte. Esfuérzate. Y después de esforzarte, 1, 2, 3 semanas después, empezarás a ver en tu vida el resultado de las disciplinas espirituales. La oración es fundamental para el creyente. Lectura de la palabra fundamental. ¿Sabe por qué mucha gente lucha aquí en la mente con tantos pensamientos de derrota, negativos, de desgracia, de miedo, de inseguridad? Porque no lee la Biblia. Porque la Biblia tiene la capacidad de renovar tu mente. Anda, si todos los días lees la palabra, aunque sea una porción, y meditas en ella, vas a ver cómo tu mente está renovando. Cuando esos pensamientos malos vienen a tu mente de destrucción, de derrota, no sirvo para nada, no he logrado nada, lee la Biblia. Y cuando lees la Biblia verás cómo tu mente será renovada, porque la Biblia es la palabra de Dios. Leerla es como escuchar a tu Padre y eso trae una renovación a tu mente. Por eso no descuides las cosas más básicas del cristianismo y no vivas una vida espiritual superficial. Amén. Finalmente continúa la historia en Mateo capítulo 26, verso 6 y cuenta el ungimiento de Jesús en Betania. Y dice así: y estando Jesús en Betania,
en casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. La historia de esta mujer está registrada en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan no solo registra la historia, el capítulo 12 de Juan da el nombre de la mujer que hizo esto. ¿Y saben cuál fue el nombre de esta mujer? María, la hermana de Lázaro. Y cuando nosotros comprendemos que fue María la que hizo esto, entonces la historia cobra mucho más sentido. María no fue cualquier mujer. Fue una mujer que experimentó el favor de Jesús en una forma extraordinaria. Un tiempo atrás, su hermano Lázaro se enfermó. Unos días después, su hermano literalmente murió. Ella estaba llorando la muerte de su hermano. Y ahora aparece Jesús. Y Jesús se acerca a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto vuelve a vivir. ¿Ustedes se imaginan la gratitud que había en el corazón de María? Había visto el favor y el amor de Jesús en una forma tan extraordinaria. Esa era María. María había experimentado el favor de Jesús y estaba profundamente agradecida con Jesús. La consecuencia de esa gratitud fue que no escatimó nada y honró a Jesús con lo mejor que tenía. Cuando tuvo la oportunidad, agarró lo más valioso que ella poseía y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y aún con sus cabellos, sus pies, lo honró. ¿Por qué? Porque cuando uno está agradecido, queridos hermanos, siempre va a buscar honrar a la persona con la cual uno está agradecido. El que está agradecido siempre va a buscar honrar a aquella persona con la cual está agradecido. Y esto se ve en todos los ámbitos de la vida, en la vida natural, ¿o no es así? Cuando el doctor te ayuda, tú quieres agradecer. Cuando el abogado te ayuda, tú quieres agradecer. Cuando un amigo te ayuda, tú quieres honrar el favor. Y con Dios no es diferente. Cuando uno está realmente agradecido, consciente de lo que Dios ha hecho por ti, tú eres como María. Quieres honrar a Dios y entiendes que Dios no es un ser humano, así que quieres honrarle con lo mejor que posees. Tristemente los discípulos no entendieron esto. Y cuando cuando María estaba honrando a Jesús, ellos dijeron: ¡qué desperdicio! Honrando a Jesús de esta forma. Y ante esta historia nosotros debemos preguntarnos: ¿quiénes somos en la vida cristiana? ¿Somos María, que hemos conocido el favor y la gracia de Dios en nuestra vida y estamos tan profundamente agradecidos que queremos honrar a nuestro Señor con lo mejor que tenemos? ¿O somos los discípulos que, teniendo al Señor a nuestro lado, no sabemos honrarle como nuestro Señor merece ser honrado? ¿Quién eres tú? ¿Eres María o eres los discípulos en esta historia? La verdadera honra y adoración, querida iglesia, surge de un corazón realmente agradecido.
Y la historia del ungimiento de Jesús en Betania nos enseña que cuando tú estás agradecido con Jesús, tú buscarás honrar a Jesús con lo más valioso que posees. Le darás lo mejor que tienes, tu mejor adoración, tu mejor servicio, tus mejores momentos, tus mejores talentos, dones, tu mayor atención, tu mayor compromiso. Lo mejor que tienes se lo darás, porque cuando estás agradecido, tú buscas honrar a esa persona con lo mejor que posees. Por eso, si tú realmente estás agradecido con Jesús, hónrale y dale tus mejores horas del día. Hónrale y dale tu mejor servicio con la mayor excelencia. Mira, si para el mundo y para personas falibles que encima nos tratan mal, nos esforzamos por servir bien, ¿cuánto más no te puedes esforzar para tu Dios que te ama, nunca te falla y es más, te perdona? Yo les dije una vez al equipo ministerial, mira, si cuando tú trabajabas secularmente para tu trabajo, tú te despertabas 5 de la mañana, te alistabas puntualmente, dabas lo mejor, ¿cómo es que para Dios llegas tarde, le das un servicio a medias, no cumples, no avisas? ¿Cómo es posible? ¿Acaso nuestro Señor no se merece muchas veces más de lo que cualquier hombre merece? Entonces dale tu mejor servicio a Dios. Dale tu mejor adoración a Dios. Recuerdo esos conciertos cuando íbamos antes de que seamos cristianos y veíamos allá gente en conciertos seculares derramarse y cantar con tanta pasión, qué sé yo, hay canciones raras, ¿verdad? Infame, infame, y con todo su corazón cantan, me voy a cortar, y sus canciones, y las cantan ahí en los conciertos con su cigarro y todo, lloran con la canción, sí, porque me has traicionado, ni la han traicionado, pero llora emocionada, sí, es que hay que apoyar, y con su cartel al artista, te amo, y ni siquiera conoce al artista, nunca, pero está ahí con su soy fans, me muero por él. Y para Jesús que te ha salvado, que te ama, que conoces, que no te traiciona, tu adoración es una adoración mediocre. ¿Estás así? Es que no me gusta cómo toca, ¿no? Es que no me gusta lo que canta. Te avergüenza de llamarte cristiano. ¿Por qué le das al mundo lo mejor que tienes y que eres, y al Dios que te ha salvado le das migajas en tu vida? La historia de María en Betania nos enseña que una persona agradecida con Dios le da lo mejor que tiene a su Señor. Amén. Lo mejor que tiene. Dale un aplauso a Jesús. Hace más de 16 años, cuando yo conocí al Señor y entendí lo que Jesús hizo por mí, mi vida cambió. Cuando yo comprendí que Jesús me había salvado, me había perdonado, me había dado una esperanza, un propósito. Yo me acuerdo que miré al cielo y dije, Dios mío, ¿cómo agradecerte? ¿Cómo? Entonces le dije, Señor, no tengo nada para darte. Te doy mi vida, todo. Mi vida fue mi frasco de alabastro para el Señor. Y mira, yo creo que esta mañana muchos necesitan mirar al cielo y entender lo que Jesús hizo por uno. Entender que Él te ha perdonado, entender que Él te ha salvado, entender que Él ha muerto por ti en la cruz, entender que Él te da oportunidades, entender todo lo que hace por ti, como consecuencia decirle, oh Dios, no tengo nada en este mundo tan valioso para darte que mi propia vida es lo único que tengo. Te entrego mi vida como un frasco de alabastro, la quiebro a tus pies, me entrego completamente a ti. Mi vida es la forma de honrarte y agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Y yo creo que esta mañana muchos de nosotros tienen que ir a Jesús a hacer eso. Porque habemos muchos que, a pesar de saber lo que Jesús ha hecho, vemos a un hombre o una mujer que entrega su vida a Cristo por completo y decimos, qué desperdicio. Es tan bonito, canta, secularmente famoso ya,
Debería estar allí en ese programa. ¿Cómo es? Ustedes saben. Ya sería famoso y perdiendo el tiempo cantando aleluya. Nos comportamos como los discípulos que decían, qué desperdicio, podía haberse hecho otra cosa. Miran a un hombre como Robertito, profesional, con excelencia. Uy, ese muchacho podría estar en la cima. ¿Cómo es que ahora se dedica a tiempo completo a servirle a Dios? No es desperdicio. Hombres como él y como muchos otros han entendido lo que su Señor ha hecho por ellos en la cruz y se han derramado como un frasco de alabastro en adoración y gratitud. Entonces en la vida tú tienes que decidir quién serás. ¿Serás los discípulos que no saben honrar a su Señor? ¿O serás María que está dispuesta a rendirle todo? No siempre respondiendo a un llamado de tiempo completo, pero respondiéndole con toda tu vida, con toda tu obediencia, con toda tu vida al servicio de Dios, donde Él te ponga. Pero eso es gratitud, eso es honra. Es la respuesta de un corazón entendido de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Voy a invitar al ministerio de alabanza que me acompañe. Hoy hemos extraído 3 enseñanzas preciosas del complot para entregar a Jesús y del ungimiento de Jesús en Betania. Y vimos en primer lugar la importancia de conocer las promesas de Dios y de creer en ellas. En segundo lugar, vimos la importancia de no vivir una vida espiritual superficial. Y en tercer lugar, vimos la importancia de honrar a Jesús entregándole nuestra vida por completo como muestra de gratitud y de honra. Y ante estas verdades yo deseo hacerles algunas preguntas. La primera ya se las hice. ¿Cuántas de las más de 3.500 promesas conoces? ¿Y cuántas de esas promesas crees ciegamente en tu corazón que se cumplirán para tu vida? Si esta mañana hay alguien que dice, yo pastor me conozco, es más, son 3.566, ¿no? Todo capo. Te felicito. Sigue así y cree en lo que conoces, porque no basta con saber. Si tú no crees, de nada te sirve saber. Si tú sabes que Jesús puede sanarte, pero no crees que Jesús lo va a hacer, no te sirve de nada, eres pura teoría. Cree lo que sabes de Dios y de Jesús. Si crees que Jesús perdona tus pecados, pero sigues viviendo en condenación, de nada sirve lo que sabes. Tienes que creer en la gracia de Jesús, en las segundas oportunidades que Él da. Y si definitivamente tú ignoras la mayor parte de las promesas de la Biblia, estás perdiéndote cosas extraordinarias. Te animo a cada día despertar, buscar las promesas maravillosas de Jesús y de Dios, meditar en ellas. Hay promesas que son incuestionables y hay promesas que son condicionales. Algunas promesas vendrán porque vendrán, como la venida de Cristo. Él vendrá y punto final. Estés bien, no estés bien, Él vendrá, incondicional. Los muertos en Cristo resucitarán, incondicional. Pero hay otras promesas que son condicionales. Por ejemplo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Para qué? ¿A quién? A los que aman. Y han sido llamados conforme a su propósito. Ninguna arma del enemigo prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia para los siervos de Dios. ¿Para quién es la herencia? Siervos, condicional. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán en la tierra. ¿Para quién es la promesa? Para los que honran. Entonces, conoce las promesas de Dios, entiende cuáles son incondicionales y cuáles ameritan que tú tomes decisiones para vivir esas promesas.
y créelas. Entonces llevarás una vida victoriosa, maravillosa. En segundo lugar, vimos el peligro de la superficialidad. Y ahí tienes que hacerte una pregunta: ¿cómo estoy viviendo mi vida espiritual? ¿Quién serías en el tiempo de Jesús? ¿Serías Juan el Bautista? ¿Serías Pedro? ¿Serías Jesús? Como Jesús ahí entre los discípulos? ¿O serías el sacerdote? ¿Serías el sumo sacerdote? ¿Serías el escriba? ¿O los ancianos que, a pesar de tener un nombre tan espiritual, están maquinando maldades en su corazón? ¿Cómo vives tu vida espiritual? Tu oración, tu lectura, tu servicio. Si está bien, te felicito, vas por buen camino. Solamente que recuerda que el que está firme, mire que no caiga. No te jactes por lo que tienes, sino cuídalo. Pero si estoy hablando a alguien que ha descuidado su oración, ha descuidado su relación diaria con la palabra de Dios, has descuidado tu servicio, estás andando en un camino bien peligroso. Y quizá hoy día tú puedes decir: pastor, eso es lo que usted dice. La vida te enseñará que no estoy equivocado. Cuando uno descuida su tiempo de relación con Dios, cuando uno descuida su oración, el corazón se va endurando, se va curtiendo. Lo que un día te dolía ya no te duele más. Lo que un día te causaba dolor ahora se ha vuelto normal en tu vida. Tu corazón se está volviendo insensible. Necesitas quebrantarlo. La Biblia dice: si el grano de trigo no cae en el piso y muere, queda solo, pero tiene que morir para llevar fruto. Y muchos necesitan ir al trono de la gracia y decir: Señor, quiero quebrantarme delante de ti. Necesito recuperar esa sensibilidad espiritual. Necesito recuperar ese amor por ti que antes tenía. Necesito volver al primer amor. Cuando me emocionaba ir a tu iglesia, cuando, no importando quién predique el evangelio, yo vibraba, yo quería conocer, yo anhelaba, yo necesito recuperar eso. Hay cosas por las que tienes que afanarte en la vida y cosas por las que no tienes que afanarte. No te afanes por cosas irrelevantes. Afánate por lo que debes afanarte, por recuperar ese primer amor, por gozarte de la vida cristiana. Mira, vida cristiana no es trivial, no es rutinaria, no es infeliz. La vida cristiana, cuando la vives bien, a pesar de las dificultades, tú llevas una vida en abundancia. Y si tú no llevas una vida en abundancia, es porque algo está fallando. Es porque tal vez estás perdiendo el norte, tal vez estás empezando a vivir una religión nada más. Entonces te sientes frustrado, te preguntas: ¿estaré creyendo bien? ¿Estaré en el camino correcto? La verdad es que te has enfriado. Porque cuando estás con tu vida espiritual fuerte, no importan las dificultades que vengan, tú estás en victoria. Como Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como Pedro en medio de una cárcel, en vez de quejarse, levanta las manos y empieza a adorar a su Señor. Vida cristiana no es superficialidad cristiana, es real. Y si quieres vivir eso real y emocionante, haz de tu comunión tu máxima prioridad, porque sabes, el pastor, el líder, el hermano no vivirá la vida espiritual por ti. Tú serás el producto de tu propia vida espiritual. Tu pasión será el producto de tu propia vida espiritual. Tu futuro será el resultado de tus disciplinas espirituales. Entonces priorízalas. Y si las has descuidado hoy, ve a Jesús y dile: Señor, hoy quiero volver a ese primer amor y a poner en orden lo que tengo que poner. Y finalmente, pregúntate cuán agradecido estás con Jesús. Pregúntate: ¿estoy honrando a mi Señor como Él se lo merece? ¿Le doy gratitud a mi Señor como Él lo merece? ¿Honras a tu Señor como Él realmente lo merece? Si lo haces, te felicito.
Pero si no lo haces, habla esta mañana con Jesús y dile: Dios mío, perdóname por ser tan indiferente contigo. Perdóname porque me he estado olvidando de todo lo que has hecho por mí. Y estoy como los discípulos, siendo indiferente. Es más, pensando: qué desperdicio eso de estar en la iglesia orando mañana, tarde, noche. Perdóname, Señor. Quiero honrarte como lo mereces. Yo voy a orar aquí en mi corazón y voy a pedir al ministerio de alabanza que adore al Señor, y todos vamos a separar un tiempo de oración y vamos a meditar en estas palabras y vamos a tomar decisiones en el Señor. Vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.